Pues a ver si se graba la voz. Ahorita no sé si está bien configurado, pero bueno, no importa. ¿Se alcanza a ver? Se supone, ¿no? Ayer, en resumen, para los que no hayan venido o no se lo sepan, pues en resumen vimos lo que eran los modelos, ¿no? Los modelos que son necesarios para entender la estructura de una base de datos. Recuerden, una base de datos pues tiene que tener una estructura, necesita tener un orden. ¿Por qué? ¿Por qué necesita un orden? Porque se va a compartir entre muchas personas y esa información es importante, ¿saben? Es una base de datos, tiene información que tal vez de forma única no sea nada relevante, pero de una forma ya conjunta, después de millones de datos, pues ya te importa saber algo de esa información, ¿no? Por ejemplo, cuánto dinero estás manejando, si eres un banco y pues necesitas hacer una suma de todos los montos, de todas las personas a las que les manejas el dinero. O, por ejemplo, cuánto dinero tienes prestado, ¿no? Tal vez tienes los registros de todos los pequeños préstamos que has hecho, pero si tienes millones de préstamos, ¿cómo cómo vas a saber cuánto tienes prestado o si prestaste ya más del dinero que tienes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los datos pues te ayudan para conseguir ciertas estadísticas o ciertos nuevos números, ciertas nuevas métricas que sirven, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entender las bases de datos. Cuando llegamos a un nuevo lugar, cuando llegamos a un nuevo entorno, necesitamos entender completamente con lo que estamos manejando, con lo que estamos trabajando, y para eso sirven estos modelos, ¿ok? Para entender más fácilmente. Si ustedes les avientan la base de datos, lo van a entender. Bueno, voy a intentar que ustedes lo entiendan, aún sin estos modelos. Una base de datos pueden entenderla, ¿no? Pero lo mejor para ahorrarse tiempo, lo mejor para entender más rápido es leyendo estos modelos, ¿no? Al final son representaciones gráficas, representaciones visuales de lo que hay dentro de una base de datos. Recordemos esa palabrita, representaciones visuales, representaciones gráficas. Son un mapa mental de lo que es una base de datos, ¿no? Son un mapita para poder guiarte acerca de la base de datos. Ya una vez que llevan una semana trabajando con la base de datos, pues ya no necesitan esta cosa, ¿no? Ya se la aprendieron. Pero al principio necesitan una ayuda visual, ¿vale? Salud. Entonces, existen tres tipos de modelos. Lo que les dije ayer era que existe el entidad-relación, el relacional y el orientado a objetos. Lo principal de estos tres es que los principales de estos tres son entidad-relación, MER, modelo entidad-relación, y el MO, orientado a objetos. Estos son como los dos principales, o los más usados. ¿Por qué? Porque el modelo relacional, ¿sabes? El modelo relacional es ya como leer tantito de la base de datos. Entonces es como que ya no te sirve tanto el modelo. Yo casi no lo ocupo ese, pero estos dos sí se ocupan mucho. El que más se ocupa es este, pero es el más complejo también. Este es un poquito más rápido, más fácil para empezar, y ya luego de ahí podemos evolucionar al tercero, ¿no? El relacional, les digo, es como que muy demasiado simple y pues por lo tanto no te ayuda tanto, ¿no? Les había dicho ayer que el entidad relación es sí, un diagramita con cuadrados, bueno, mejor dicho, rectángulos que tiene partes importantes. Las tres partes importantes de la entidad relación están en su propio nombre, la entidad y la relación entre ellas, ¿no? La entidad se representa con recuadros, con estos de aquí, por ejemplo. ¿Qué era una entidad? Una entidad, recuerden, es un grupo, un conjunto de cosas que pueden variar si las vemos únicamente, pero se pueden agrupar. Por ejemplo, una persona, una cuenta de banco, un profesor, un edificio. Como tal, edificios hay millones, ¿no? Pero todos se llaman edificios. Perros hay millones, pero todos se llaman perros, ¿no? Animales, no sé cuántos hay, pero todos se llaman animales, por ejemplo, ¿no? Se pueden categorizar o se pueden agrupar. Eso es una entidad, ¿vale? Un conjunto de cosas que individuales sí son algo, pero se pueden llamar por un solo nombre, ¿vale?
Ya, acuérdense mucho de esa frase también. Ya tenemos dos frases por el momento. Uno, modelo. Es una representación gráfica de lo que es una base de datos, por así decirlo, ¿no? Estas son formas rápidas de decírselos. Si hay un examen, que no va a haber exámenes, pero si les preguntan, esta no es la definición técnica, ¿ok? Yo solo es como la definición que yo le veo. Luego, una entidad es la agrupación o un conjunto de objetos que pueden ser llamados con un solo nombre, ¿vale? Que se pueden agrupar, básicamente, ¿ok? Luego vienen las relaciones, ¿vale? La relación ocurre entre dos entidades. No puede ocurrir entre una característica y una entidad o una... Pues no, solo hay tres objetos por el momento, ¿no? Entonces siempre son entre entidades, ¿vale? Tenemos dos entidades, en este caso son cuenta y cliente, ¿no? Un cliente tiene una cuenta y la cuenta le pertenece a un único cliente, ¿no? Esa es la relación, pertenencia. Tal tiene tal, A tiene B y B tiene A, ¿vale? Esa es la relación. Por ejemplo, la relación también existe entre profesor-alumno, ¿no? Académicamente. La relación es que el profesor le enseña al alumno, ¿no? Y el, y el alumno le enseña, no, el alumno aprende del profesor, se supone, ¿no? Entonces, un alumno puede tener muchos profesores, en este caso es una relación uno a muchos, que ya le había dicho después, pero igual ocurre al revés, ¿no? Un alumno puede tener muchos profesores y un profesor puede tener muchos alumnos, ¿no? Yo ahorita solo tengo un grupo, pero un grupo, pues sí, de hecho, un grupo puede tener varios profesores, que serían yo y Cobian, ¿no? Por ahora. No sé si ya hay tercer ayudante, digo segundo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el relacional, les digo, es básicamente la base de datos ya directita, como hecha un Excel. Esta no te sirve de mucho porque pues es que ya estás viendo la base de datos, o sea, no es una representación gráfica, ya es la base de datos, ¿no? Entonces, el orientado a objetos es una forma más compleja, más completa, eso es lo que tiene. El orientado a objetos es más completo, te dice lo que son las primary key, lo subrayado tiene un objetivo el subrayar los atributos, tiene nombre de tabla, tiene cantidad, bueno, cardinalidad, te enseña la cardinalidad de la relación, etcétera. Todo eso se los voy a enseñar. Ahorita no espero que sepan lo que estoy diciendo, pero el tema es que sepan que esto es más completo, ¿ok? Por eso es mucho mejor y por eso es el más usado, ¿ok? Es más complejo, pero es más completo, ¿vale? Bueno, primero vámonos con el MER, ¿vale? Les había dicho ayer que leyeran todo esto. Este, Básicamente solamente es lo que ya les dije, las entidades son los recuadros, las relaciones son los rombitos, esas son las representaciones gráficas, ¿ok? Así se representan gráficamente. Eso no significa que una relación es un rombo, ¿ok? O sea, no es su definición, solo es su forma de representarse gráficamente, ¿vale? Una entidad, recuerden, la frasecita, un conjunto de objetos que se pueden agrupar con un solo nombre, ¿vale? Así yo lo defino fácilmente, ¿vale? La definición técnica es, representan objetos o conceptos del mundo real como personas, lugares, cosas o eventos. Cada entidad se representa como un rectángulo. De hecho, no describió nada, ¿no? Tiene atributos que describen una entidad representa un objeto y ya. Así de fácil, entonces. Un atributo, recuerden, son las características. Eso está muy sencillo. Atributo es sinónimo de característica, ¿vale? ¿Quién está? Ok. Atributo es sinónimo de característica. Los atributos también tienen ciertas condiciones. No puedes solo describir y ya, ¿no? Los atributos también son, entre comillas, conjuntos, pero le pertenecen o describen a la entidad. Por eso no son entidades como tal. Por ejemplo, un atributo, color de piel, no sé, edad, ¿no? Altura, peso, color de ojos, tiene barba, sí o no, es hombre o mujer. Todo eso describe a qué. Puede ser a un alumno, a un profesor,
no tiene sentido guardar esa información si quieres un alumno, ¿no? Pero si quieres guardar una persona que te interesa, le interesa al INEGI, ¿no? Por ejemplo, saber los grupos quinquenales, pues obviamente te interesa saber la edad de las personas, ¿no? Si tienen una discapacidad, en dónde viven, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso esas cosas son como atributos que le pertenecen a la entidad, que son persona, ¿ok? Entonces, personas siempre, o bueno, entidades siempre van a tener atributos que son características, y las características, pues obviamente tienen un nombre, pero ese nombre solo representa la característica como tal. No es la característica, es representación de la característica. Les recuerdo, es la pregunta. ¿Tiene ojos? ¿De qué color son sus ojos? Esa es la pregunta. Ese es el atributo. ¿Ok? Y la respuesta, esa es la información que quiero guardar. ¿Vale? Entonces, uy, si yo tengo, yo quiero que el atributo sea sexo, es hombre, mujer, ¿no? Ya género es otra cosa. Entonces, si yo tengo estudio actualmente, por ejemplo, es un sí o un no. ¿Tiene lentes? Sí o no. Su peso, eso es una característica que va variando desde los, bueno, si es un bebé, desde 1 kilo hasta los, creo que 400 kilos, ¿no? No sé. Entonces, es un rango, por ejemplo. ¿Ok? Ok. Ya. Las entidades también existen fuertes y débiles. Una entidad fuerte es aquella que existe sin necesidad de la existencia de otra, existe por sí sola. Un profesor, por ejemplo, yo existo, no necesito alumnos. Y al revés, la entidad débil es como que pues no existe a menos de que haya la entidad fuerte a la que está relacionada. Por ejemplo, un alumno, bueno, sí, sí puede existir también, ¿no? No necesita profesores. Puede estar registrado en la UNAM y no necesariamente está registrado con algún profesor, ¿no? Otro ejemplo más de entidad fuerte, entidad débil. Son muy raros estos ejemplos. ¿Algún ejemplo? Ayúdenme. Que exista el objeto fuerte, pero no necesariamente el débil. Puede ser una computadora y una persona, ¿no? No necesariamente una persona tiene una computadora, pero una computadora sí le pertenece a alguien, ¿no? Tal vez. ¿Se entiende más o menos esa parte? Entidad fuerte, entidad débil. Va. Los atributos tienen reglas. Ahorita no lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo principal es que les había dicho. Un atributo es un conjunto de características, ¿no? No, es que, ¿cómo les digo? Un atributo es una característica. Un solo atributo es una característica. Por ejemplo, edad. Pero como tal, edad no es la respuesta. La respuesta de la pregunta ¿qué edad tienes? Ese es el atributo como tal, ¿vale? ¿Se entiende? Lo que es un atributo o el dominio, básicamente. Es que a mí no me gusta mucho hablar de matemáticas, ¿no? Porque pues dominio es como matemáticas y dices, pues todos los reales y que quién sabe qué, ¿no? Pues algo así lo pueden ver. Un atributo sería la X como tal, y pues ¿qué valores puede tomar X? Pues todo su dominio, ¿no? Y son del 1 al 2, el 3, el 4. Esa es la forma más fácil de decir lo que es un atributo, ¿no? Pero X como tal, X, Y, Z, que son las variables, le pertenecen o están describiendo a la entidad, ¿vale? Son características de la entidad. Pues creo que, bueno, ya, mucho. Ok, ahora sí, vienen las relaciones, ¿va? Recordemos que la entidad-relación, pues lo que importa es la relación entre las entidades, ¿no? Ese es el modelo, eso es básicamente todo, ¿va? Existen relaciones de muchos, bueno, existen 4 tipos de relaciones, ¿va? 2 son básicamente iguales. Aquí es muy fácil de ver porque pues ya todos vimos cálculo, ya todos vimos, bueno, uno que otro no ha visto cálculo, pero el tema
es lo que vimos de hecho lo vimos en prepa también, ¿no? Con las funciones inyectivas y las funciones suprayectivas y biyectivas, que quién sabe qué. Pues lo mismo pasa aquí. Imagínate que tienes un X que tiene asociado una sola Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la cantidad de valores que tiene asociado una X, esa es la cantidad, bueno, esa es la relación, ¿vale? Si un solo valor en el conjunto A tiene asociado un solo valor en el conjunto B, esa relación es 1 a 1. Si un solo valor en el conjunto A tiene asociados más de un valor en el conjunto B, es una entidad 1 a muchos. Viceversa. Muchos a 1. Que un solo valor, bueno, múltiples valores en A están asociados a un solo valor en B. ¿Vale? Esos son muchos a 1. Y si todos con todos, como una peda, pues ahí ya es como que muchos a muchos, ¿no? Pues ya. De hecho aquí hay unos ejemplos, ¿no? Un matrimonio, como habíamos dicho ayer, se supone, es 1 a 1, ¿no? Luego, trabajar en una empresa puede tener muchos trabajadores. Y pues obviamente si eres la empresa, solo te interesa saber que tus trabajadores trabajan para ti. No vas a guardar que tus trabajadores trabajan para otra empresa. O sea, no te interesa eso. Entonces, solo te interesa guardar esta relación, que tus trabajadores trabajan para ti y ya, se acabó, ¿no? Y el último, ¿no? Un alumno tiene muchas asignaturas y una asignatura tiene muchos alumnos. Ese es el más fácil de todos y es el más usado, o es el más fácil de encontrar. Un profesor y un alumno, un edificio y una clase, una materia y los alumnos, un salón como tal y una clase también, ¿no? Un salón solito tiene muchas clases que se imparten dentro. Bueno, también es muy importante el grado en una relación. Recuerden, relación es bueno, es la relación entre dos entidades, ¿vale? Este de aquí, el rombito, es la relación entre dos o más entidades. Entonces, también te importa la cantidad de entidades relacionadas. Normalmente, lo máximo que van a ver es dos entidades, una con otra, y ya, y una sola relación, ¿va? A veces van a encontrar características de la relación que pertenecen a la relación, pero pues es raro también. Luego existe esto, es una relación triple. Aquí, ¿cómo se puede traducir esto? Si ustedes lo leyeran, ¿cómo pueden traducir esta relación? Normalmente es de dos en dos, ¿ok? Leen de dos en dos. Entonces, agarras uno, agarras el otro, ¿y cuál es la relación entre ellas? Pues un profesor imparte un semestre, ¿no? En tal semestre. En el semestre se imparten tales materias y en la materia imparten tales profesores, ¿no? O viceversa. También puede ser un profesor imparte tales materias, ¿no? Yo puedo estar impartiendo 2 o 3 materias que quisiera, ¿no? Y una materia puede estar a lo largo de múltiples semestres, por ejemplo, bases de datos, cálculos, no solamente existe para un semestre, ¿no? Un seminario, que es como muy específico, tal vez sí, solo existe para un semestre, pero la mayoría de materias existen para múltiples semestres. Y en un semestre, obviamente que van a haber muchos profesores y muchas materias, ¿no? Entonces, en este caso, es una relación muchos a muchos entre este y este, una relación muchos a muchos entre este y una relación muchos a muchos entre este y este. ¿Ok? Está complejo y te da mucha información. O sea, yo solo estoy viendo aquí 3 cuadrados, rectángulos, un rombo y 3 líneas. Pero aún así, yo por leerlo, por saber leerlo, puedo descifrar muchas cosas. ¿Ok? Ojito, que los atributos de las relaciones son un tema futuro. ¿Va? Ahora sí, ay, güey. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace ¿ok? Un modelo de entidad-relación. Vamos a ver, ahora sí, de verdad, cómo hacer uno. ¿Va?
Ya les había dicho, entidades se modelan gráficamente con un rectángulo. Los atributos se modelan con un circulito, digo, una elipse. Y las relaciones se representan con un rombo, ¿va? Acuérdense de eso. Esas tres características son las más importantes. Ya luego agregamos más características. Entonces, aquí sí apúntenselos y grábenselos y vuelvan a leer la presentación, lo que sea, ¿va? Esto sí se va a ocupar. ¿Ok? Tenemos rectángulos, óvalos y rombos, ¿va? Obviamente tenemos líneas que unen estas cosas, pero pues esas no importan. Ah, no, sí. Aquí están, ¿no? Las líneas. Son flechas normalmente. ¿Qué indica la flecha? Si tiene uno solo. Bueno, en este caso, en la entidad relación, casi no se ocupa darle significado a que sea una flecha. Puede ser exactamente igual una línea o una flecha, ¿ok? No importa tanto. Pero su característica es une las cosas, ¿no? Une los atributos, las entidades y las relaciones. Vale. A ver. Ah, bueno. También existen tipos de atributos, ¿no? Como les había dicho, son tres cosas: atributos, relaciones, entidades, ¿vale? Tenemos que los atributos también se pueden dividir de cierta forma, pueden darnos aún más información, ¿va? Existen atributos compuestos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden dividir en más atributos. Por ejemplo, ¿qué atributo se les ocurre que se puede dividir en más características? ¿Qué? Sí, una dirección. Exactamente, una dirección, que es la colonia, la calle, el número, el departamento, el código postal. Todo eso son características que se pueden agrupar en una sola, pero se pueden también dividir, ¿no? El nombre, por ejemplo, también es otro. ¿Qué más? Uno más. ¿La qué? O sea, está raro, pero dices como rojo y luego características más acerca del rojo, ¿no? Rojo hueso, no sé. Ok, pues sí, sería como una subclase, ¿no? Del color. Sí, sí se puede también. ¿Qué? Examen médico. Examen médico sería una entidad, ¿no? También sería una entidad. Una pizza es una entidad y sus características son carne, queso, orilla de qué, etcétera, ¿no? Rellena, de sartén, esas cosas, ¿no? ¿Qué más? Otro atributo múltiple. A ver, que no se me ocurre otro. Son raros. La verdad es que nada más se los enseño porque pues, si lo llegan a ver, eso representa, ¿no? Es un atributo compuesto, perdón, porque múltiple es otra cosa. Ok, uno compuesto se puede dividir en más, ¿vale? Vamos a verlo así. Luego vienen los multivaluados. ¿Qué significa un multivaluado? Que puedes tener múltiples, ¿ok? Por ejemplo, zapatos, ¿no? O sea, de hecho aquí yo diría talla de zapato, ¿no? Puedes tener hasta dos tallas de zapato, que son de medio arriba y medio abajo, ¿no? O 1 centímetro arriba o 1 centímetro abajo. El número de teléfono, ¿qué pasa si yo tengo dos teléfonos, ¿no? El modelo de tu computadora, ¿qué pasa si tienes dos computadoras? Ese tipo de cosas, ¿va? Son multivaluados y significan, digo, se representan con una doble elipse, ¿va? Los calculados, es decir, puedo tener una característica y a partir de ella calcular otra. La edad, por ejemplo, ¿no? Si estás en un trabajo, te interesa saber la antigüedad de tu trabajador, por ejemplo. Y esta es la parte más importante. Esta de aquí, esta es una característica que siempre tiene que existir, ¿vale?
una de las características, uno de los atributos, necesita estar subrayado. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué? Porque, lo veremos un poquito mejor después, pero representan una llave. ¿Y qué es una llave para una entidad? Una llave para una entidad representa de forma única y atómica al objeto. Por ejemplo, yo me puedo llamar Isaac Padilla, ¿no? ¿Cuántos otros mexicanos existen que se llaman Isaac Padilla? ¿Quién sabe? ¿No? Dentro del conjunto, dentro de la infinidad de posibles casos, alguien más va a existir que se llame igual que yo. Por eso necesitamos o crear o encontrar una llave, ¿ok? Esa llave va a definir de forma única a un objeto de una entidad, ¿vale? Recuerden, si tengo una persona y tengo una llave, al menos en el contexto de la Facultad de Ciencias, es su matrícula, ¿no? Su matrícula lo caracteriza de forma única, ¿vale? Esa es la llave. Sí, puede ser. Normalmente sí. No, un calculado es justo eso, que puede estar variando o que lo puedes conseguir a partir de otra característica. Eso es un calculado. Si yo ya sé la fecha en la que entró a trabajar conmigo y ese no varía, pues yo sé cuánta es su antigüedad, aunque hayan pasado 20, 15, 30 años, ¿no? Su edad, si yo solo sé qué fecha es hoy y qué fecha es en la que nació, puedo saber su edad, ¿no? De quien sea, ¿vale? Ese es un calculado. ¿Una duda? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ay, mucho texto, ¿no? Ahorita. No, este me lo va a saltar. Bueno, vamos a ver primero. Ahora sí, ya acumulamos todo el conocimiento que llevamos hasta el momento y lo aplicamos, ¿va? Recuerden, tenemos tres cosas muy importantes. Esas son entidad, por allá, por allá, por allá. ¿Cuáles son las tres cosas importantes del modelo entidad-relación que están en su nombre? Entidad, relación, a ver, ¿alguien más? Atributos. Son las tres cosas importantes del modelo entidad-relación. ¿Ok? La entidad, la relación y los atributos. ¿Qué es la entidad? ¿Conjunto? ¿Conjunto de qué? No. Es como usar lo que vas a definir para definirlo, güey. O sea, no. ¿Qué? Tú, ¿qué es una entidad? Híjole. ¿Qué es una entidad? Exacto. Conjunto de objetos, personas, clases, etcétera. Un conjunto que se puede agrupar bajo un solo nombre, ¿vale? Un conjunto que se puede agrupar bajo un solo nombre. Varía. Ok. ¿Qué tienen las entidades? ¿Quién lo dijo? Atributos. ¿Y qué es un atributo? Una característica. Ya. Así. Un atributo es una característica de qué? De la entidad. ¿Ok? Puede haber también atributos de relaciones, recuerden, pero eso lo veremos después. Un atributo es una característica. Muy bien. Y ahora, ¿qué existe entre las entidades? Hasta allá al fondo le toca. Las últimas tres filas de aquí, todos están a prueba. Relaciones, ok. ¿Y quién lo dijo? ¿Tú? ¿Qué es una relación? No se vale leer. Pues, ¿una qué? No, es que no escuché. O tú dilo también, si quieres. Una asociación entre los objetos que le pertenecen a las entidades, ¿no? Exacto, muy bien, justito así lo dijiste. Entonces,
Ya tenemos los tres conceptos otra vez, ¿no? Tenemos entidades, un conjunto de objetos que se pueden agrupar bajo un solo nombre. Atributos, características de las entidades o relaciones. Relación, la asociación entre dos o más entidades. Ya, ok, ya les puedo hacer examen. Bueno, luego, de los atributos se dividen un chingo, ¿ok? Se divide en atributos múltiples, atributos derivados, atributos compuestos y atributos llave, ¿ok? Ahora, díganme el nombre de... Ahí está. Díganme el nombre de esto. ¿Cómo se llama este tipo de cosa? Primero, ¿qué es? ¿Qué es? Una característica, es un atributo, ¿va? Luego, ahora sí, ¿cuál es su categoría de atributo? Compuesto, ¿va? ¿Por qué? Porque se puede dividir en más, ¿vale? Ahora, ¿cómo se le llama a este de aquí? Llave. Muy bien. ¿Cómo se le llama a este de aquí solito? Es trampa. Un atributo normal, sí, un atributo común, como cualquier otro. No tiene ninguna característica extra porque solo es digo, solo es una elipse y ya. Este de aquí, este sí tiene nombre. ¿Qué? Sí, calculado. Muy bien. ¿Y este de acá? ¿Qué? ¿Uno? Multivariado. Muy bien. Exacto. Entonces, aquí ya tenemos los cuatro tipos, ¿vale? Tenemos de hecho, los cinco tipos. El simple, normalito, el llave, compuesto, calculado y multivariado. Va, esos son los cinco. Normalito, llave, compuesto, calculado y multivaluado. ¿Va? Esos son los cinco. Y ya, acuérdense de eso. ¿Va? ¿Qué describen? A la entidad. ¿Ok? Están describiendo la entidad. ¿Va? Muy bien. Ahora aquí tenemos otra entidad. Antes de que vean las características, ¿qué características se les ocurren a ustedes que describan a... ¿Existen múltiples profesores para una sola materia? ¿Es qué? ¿Compuesto o es multivariado? ¿Por qué? Porque puedes tener varios profesores, pero todos son el mismo, ¿no? No puedes separar a los profesores en dos. Entonces, si fuese un profesor que se puede separar en dos, entonces ahí sí es multivariado, ¿no? Pero no, en este caso es uno solo y tienes varios, ¿vale? Entonces, por eso es multivaluado, un profesor. ¿Qué otra cosa? Sí, créditos. Eso es una característica. Dale uno de los cinco nombres. Tiene un solo valor, no se puede dividir en más, no es una llave, porque hay muchas materias que tienen la misma clave. No es calculado porque ¿de qué depende? Es uno simple. La cantidad de créditos es una característica simple, así de sencilla. Va, ¿qué otra cosa? Otra característica. Tú, chica. Otra característica de una asignatura. Ya dijeron dificultad. Ay, güey. ¿A poco eso es muy subjetivo, ¿no? El horario. ¿El horario cambia de una asignatura? Bueno, si tenemos múltiples asignaturas, pues sí, ¿no? Pero si tenemos una sola asignatura, ¿esa asignatura cambia? O sea, imagínense esta materia, ¿no? Imagínense bases de datos conmigo, el 91 sepa. Esta materia, su horario va a cambiar, es fijo, ¿va? ¿Depende de otra cosa? O sea, depende de los horarios del otro profesor, depende de tal. No, el güey de administración dijo, se va a quedar en esta hora y ya, ¿no? ¿Qué más? O sea, la hora. Piensen en la hora de esta materia. ¿Qué otras características, o no? Esa característica, ¿cómo se le llama?
Es múltiple, multivariada, llave, compuesta. ¿Por qué? Ah, su madre. Discontinua, pero eso no existe para las. Habían 5. Es una normal. ¿Por qué? Porque solo es una característica como cualquier otra. No se puede calcular, no depende de otro, o sea, no se puede separar. Tal vez sí se puede separar porque dices hora de inicio y hora de final, ¿no? Tal vez la puedes separar, pero pues depende. ¿Qué otra característica de una asignatura? El cupo. Este sí puede variar, ¿no? Entonces es una. Puede variar, ¿no? Bueno, mejor, en vez del cupo, la cantidad de gente inscrita, vamos a decir. Este sí puede variar, ¿no? Por lo tanto, es. Voy a decirle que simple, y ya, la chingada, ¿no? ¿Qué otra característica? Vamos, el salón. Ajá. No, porque la asignatura no depende tanto del profesor. O sea, tal vez puedes decir como su. ¿Cómo se le llama a la madre esta que describe cómo se va a dar el estudio? Su plan de estudios, ¿no? Su plan de estudios, tal vez, ¿no? Ese puede ir variando, lo que sea. ¿Qué otra cosa? El semestre en el cual se imparte. ¿Qué otra cosa? El nombre también es una característica, ¿no? El nombre de la materia es una característica, porque aquí solo estoy diciendo asignatura, pero el nombre o la clave de la asignatura también puede ser una característica tal, ¿no? Entonces aquí yo puse todos estos. Nombre, créditos, departamento, semestre, y vean, nos faltó una cosa muy importante, la clave. ¿Por qué? Porque no hay una forma única de identificar a una sola asignatura. Entonces, como no existe, la tenemos que crear. Recuerden, siempre tiene que haber. Esta siempre tiene que existir. Entonces, si no la podemos encontrar, la tenemos que crear. ¿Vale? Así de sencillo. Y ahora, pues, tenemos dos entidades, pues, las relacionamos, ¿no? Y ya, que es un alumno inscribe una asignatura. Y ya, así está nuestro supermodelo con las 5 tipos de atributos, las entidades y una relación, ¿ok? Son todos atributos simples y un atributo llave. Recuerden, el atributo llave siempre tiene que existir. Los demás atributos pueden ser todos simples, todos múltiples, todos multivariados, todos derivados, me vale caca. Lo importante es el llave, ¿ok? Este es el único que siempre tiene que existir, ¿ok? Ya, es todo por hoy. Sale, vámonos.